América la Hermosa. Empresa libre contra comunismo. En todo este libro le he estado relatando una diversidad de historias acerca de personas como usted y yo. Como expresé antes, creo que la vida es una historia. Así es que he tratado de unir estas historias a la vida para ayudarle a usted a hacer más y tener más. Estas historias involucran a personas de todas las razas, credos y colores y provienen de todos los órdenes de la vida, aunque difieren de muchas maneras. Cada una comparte el aspecto común de que viven en un sistema de libre empresa que les permite utilizar más ampliamente sus habilidades. Mis viajes desde Perth, Australia, hasta París, Francia, combinados con la palabra hablada y escrita, me han permitido comparar la libre empresa en Estados Unidos contra el resto del mundo. Y Estados Unidos gana con mucho. Ejemplo simple: el joven norteamericano promedio vendedor de periódicos que trabajaba en el sistema de empresas libres gana más dinero que el 50% de los trabajadores del mundo. Ahora pongo énfasis en el sistema de libre empresa debido a que algunos de los principios por los que abogo en este libro no podrían producir resultados positivos tras de las cortinas de hierro o de bambú. En este capítulo final hago una advertencia en contra de los peligros que nos amenazan y sobre lo que usted puede hacer por mantener a América y a usted libre y grande. En Cuba existe una excelente comparación entre la empresa libre y el comunismo. Antes que Castro y el comunismo tomara las riendas en 1959, el ingreso anual promedio del trabajador cubano era aproximadamente a $475. Todos abundaba, nada estaba racionado y se podía viajar por el país a voluntad. Hoy día, la libertad personal es algo del pasado y la esperanza individual solamente un recurso. Bajo el comunismo, el ingreso promedio del trabajador cubano en 1974 fue aproximadamente de $325, que compararía menos de un tercio de lo que hubieran comprado $475 en 1958. Casi todo está racionado en la Cuba de hoy y no se puede disponer de muchas cosas. Los viajes están restringidos y nadie puede salir del país. Castro detuvo la emigración después de que los cubanos amantes de la libertad abandonaron por millares todo lo que poseían a cambio de la libertad en Estados Unidos. En Rusia, país natal del comunismo, la libertad personal está tan limitada que incluso cuidan celosamente a sus muestras más preciadas, atletas y artistas. Cuando salen del país, y a menudo sus ganadores de premio Nobel no pueden acudir a recibir los galardones. La libertad de religión solamente es un recuerdo nebuloso. La disensión política es una invitación al desastre y la inmigración a otros países es poco menos que imposible. En cuestión de bienes materiales, el ruso trabaja 1000 días para comprar un auto de tamaño mediano y tiene que esperar 6 largos años para recibirlo. Incluso entonces, los viajes están restringidos, la gasolina es costosa y son escasas las carreteras pavimentadas. Por comparación, un norteamericano puede comprar un auto de tamaño mediano con el trabajo de 100 días. Puede obtener entrega inmediata sobre 200 modelos distintos y puede ir a cualquier parte de su país sobre el sistema de carretera más complejo del mundo. Un ruso trabaja 300 horas para comprar un refrigerador y espera meses a que se le entregue. En América se puede comprar un refrigerador mejor para entrega inmediata con 30 horas de trabajo. En Rusia, todo lo que no sea esencial significa una cola larga, a menudo para encontrar desilusión en el extremo. Que el sistema de libre empresa trabaje también en la propia Rusia es fuente de bochorno. Durante el régimen fuertemente represivo de Stalin, este estuvo de acuerdo en permitir a los agricultores que tuvieran un pequeño terreno junto a sus casas para que cultivaran para uso propio. Esta tierra comprende menos del 4% de la tierra total.
bajo cultivo, pero cerca de un tercio de la producción agrícola total de la Rusia soviética proviene de estas 4%. Específicamente, esta tierra de libre empresa produce más del 60% de las papas, la mitad de la leche, 3/4 partes del huevo y casi la mitad de la producción de carne del país. El incentivo es el alma del éxito, sin importar la nacionalidad de usted. A pesar de sus aseveraciones, no existe ningún país comunista del mundo que pueda alimentar por sí mismo. El comunismo es tan ineficiente que algunos expertos creen que Rusia se desplomaría en 15 o menos años si le retiráramos la asesoría agrícola y técnica que lo está sosteniendo. Cualquiera que piense abrazar el socialismo solamente debe de mirar por sobre el muro hacia Alemania Oriental comunista, o visitar Cuba, China o Rusia, para ver la realidad del comunismo, en vez de la teoría. Se trata de dos animales diferentes. El comunismo dice que todos son iguales, lo que es cierto, todos son igualmente pobres. Parafraseando a Winston Churchill, el problema del capitalismo es la distribución desigual de la riqueza, en tanto que la virtud del socialismo es la división pareja de la miseria. Al estudiar los problemas de Estados Unidos de América, me preocupa dos grupos de americanos. Uno es como el individuo que rehúsa someterse a examen porque sospecha que tiene cáncer. Ciertamente dice, América no tiene problemas, o no se preocupa, América siempre ha salido avante. No me hablen de ello. El segundo grupo dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy solo y ahora ya es demasiado tarde. Si su casa estuviera en llamas, ¿querría saberlo para tomar una cubeta de agua para tratar de apagar el incendio? El propósito de este capítulo es decir que su casa, América, está quemándose y darle varias cubetadas de agua para que pueda ayudar a apagar las flamas. El incendio que está quemado a América se inicia en forma bastante parecida o como se cuecen las ranas. La teoría de las ranas. No se cuece una rana arrojando la agua hirviente, porque salta hacia afuera con mayor rapidez de la que usted la mete, sino que la pone en agua fría y enciende la llama. Al calentarse el agua, la rana se relaja y echa una siesta. Ya conoce el resto de la historia. Se despierta muerta. Es cocinada hasta morir. En la actualidad, ningún enemigo atacaría directamente a América. En la Primera Guerra Mundial, Alemania y en la Segunda Guerra Mundial, Japón, utilizaron ese salto directo con resultados desastrosos. El enemigo que encararon hoy día es mucho más sutil e infinitamente más poderoso y peligroso que Japón o Alemania. Es el comunismo que comenzó bajo otra bandera en la década de 1930. Por entonces, los norteamericanos compraron el concepto de comida gratuita, de que podían aumentar sus riquezas canalizándolas a través de un gobierno centralizado en Washington. En consecuencia, comenzamos a elegir a los representantes más prometedores para los puestos políticos. La rana estaba en el agua y ya estaba encendido el fuego. Con el correr de los años, los políticos que buscaban votos aprobados legislaciones liberales con el dinero de los trabajadores. Por justicia, debo señalar que no todos los políticos son de oficio. Muchos políticos son ciudadanos que regularmente confrontan a los funcionarios electos con dos demandas. Primero, deben de hacer algo para reducir el gasto ridículamente alto del gobierno federal y segundo, deben de imaginar una forma de obtener más fondos federales para la gente de nuestro pueblo. La participación federal ha sido tan intensa y la ayuda federal tan extensa que actualmente algunos economistas predicen que hacia 1990, 50% del pueblo norteamericano estará proporcionado apoyo al otro 50%, lo que ha evolucionado en forma tan gradual que muchas personas no se percatan que ha estado sucediendo durante muchos años. Me preocupa que la rana, América, esté en agua caliente, que se esté calentando más,
pero también estoy convencido de que una ciudadanía alertada para resolver ese problema. Muchas personas dicen alegremente que los americanos siempre han superado los problemas fuertes a la adversidad. Antes siempre ha sido así, pero ello me preocupa. Tenemos 100 millones de norteamericanos que jamás nos han visto capotear una severa depresión. Sabemos cómo reaccionar al éxito y prosperidad, pero en forma realista no sabemos cómo reaccionaría a la adversidad. Estos mismos norteamericanos jamás nos han visto ganar una guerra. La de Corea terminó en empate y Vietnam fue un desastre. No conocen el dulce sabor de la victoria, ni de las emociones de ver a personas libres de abrazar a sus héroes libertadores. Me preocupa debido a que 130 millones de norteamericanos tienen menos de 25 años y el ciudadano promedio de 25 años ha visto un promedio de 1.800 horas de televisión. Durante este tiempo habrá visto 40.000 asesinatos, habrá atestiguado millares de violaciones y seducciones y habrá escuchado multimillones de palabras obscenas y profanas. La gran mentira. Durante todo este libro hemos enfatizado en que cosecharéis lo que sembraréis. Para demostrar el efecto de ver u oír rápidamente cualquier cosa, por favor completa los siguientes enunciados. Es difícil encontrar un exfumador de relay, tome un Coca-Cola, la pausa que releve la escondida con Camay. Palmolive de pie, ahora verifique su respuesta. En la página 377, todos esos anuncios aparecieron en radio y de televisión hace varios años, aunque es muy probable que usted los haya resuelto correctamente porque recordará y creerá casi cualquier cosa si la escucha el número suficiente de veces. Hace 40 años, Adolfo Hitler demostró en forma terminante que las masas creerán la gran mentira si se les repite con suficiencia. Observemos la gran mentira norteamericana número 1. Durante los últimos 25 años, los liberales me han estado diciendo que a mi generación se les enseñó que el sexo era sucio, pero sé que nos enseñó así. Una encuesta entre la gente de mi grupo de edades me dio un no rotundo. Cuando se enseñaba o hablaba cualquier cosa relativa al sexo se nos decía que era privado, que era sagrado y que era algo entre esposos y esposa. La Santa Biblia también enfatiza el carácter sagrado y hermoso de las relaciones sexuales entre un hombre y su esposa. La identifica como la máxima expresión del cariño humano y que va más allá de la procreación de la raza humana. Pero por implicación, los liberales decían que como obviamente no era sucio, se debería de aceptar relaciones con cualquiera en tanto se tratara de una relación significativa. Gran mentira. Número 2. Durante los últimos 25 años se nos ha dicho repetidamente que la pobreza alimenta el crimen. Sin embargo, en 1940, después de una década completa de la más dura depresión de la historia de nuestro país, la tasa criminal fue más baja que al principio. Es significativo que jamás hubiera un estudio concluyente que estableciera una correlación entre el crimen y la pobreza. El crimen tiene que ver con el carácter e integridad. Lo que enseñamos a nuestros hijos determina si respetarán o violarán las leyes. ¿Qué se está enseñando a los niños? Por millones observan la TV en gloriosos colores en la que venden el café instantáneo de té instantáneo y papas instantáneas, junto con felicidad instantánea, éxito instantáneo y gratificación instantánea. Es inevitable que los niños adquieran un concepto erróneo relativo al éxito, felicidad verdadero, al igual de lo que se requiere para adquirir la gran casa, el auto, la alberca, etc. Gran mentira. Número 3. Las multitudes o aglomeraciones de personas son iguales a la pobreza. India lo demuestra. ¿De veras? India es una nación atacada de pobreza, pero Inglaterra tiene mayor densidad de kilómetros cuadrados
y Holanda tiene 50% mayor densidad que la India, pero un estándar alto de vida. África tiene baja densidad de población, pero extrema pobreza. Estados Unidos tiene una baja densidad y enormemente alto estándar de vida. La población puede ser un factor, pero no es el factor. Sin embargo, se ha utilizado esta gran mentira para apoyar a las leyes liberales del aborto y para permitir que nazcan menos bebés en América, con el resultado de que la tasa de nacimientos en 1975 fue solamente de 1.9%, cuando necesitamos de 2.1% para conservar nuestra población. En menos de 40 años tendremos la más alta proporción de ancianos en la historia, quienes merecerán, exigirán y obtendrán un estándar más alto de vida, lo que es propio, aunque estos beneficios adicionales serán proporcionados por la proporción más baja de trabajadores en la historia del país. Necesitamos más norteamericanos dedicados que eduquen hijos temerosos de Dios y respetuosos de la ley, amados, adiestrados y motivados debidamente. Estos niños son la solución y no la causa del problema. Efectivamente, tenemos problemas. Estoy convencido de la enorme depresión en los gastos gubernamentales, especialmente para programas como aquel para estudiar los efectos en estudiantes hombres del fumar marihuana mientras observan películas pornográficas. Se significaron $5,000 a Erica Jones para que escribiera Miedo de volar. Se invirtieron $2,000 millones para comprarle un yate al mariscal Tito de Yugoslavia. Estas cantidades son infinitesimales en comparación con los $7 millones que hemos dado en ayudas exteriores a las 6 naciones que han cultivado 1,000 toneladas de opio con valor en la calle de $22 millones. Utilizó la palabra absurdo, cuidadosa y deliberadamente para describir una política que permite a América enviar nuestros miles de millones de dólares para construir un país. A su vez, ellos toman nuestro dinero, a menudo sin querer un sencillo gracias, y nos embarcan heroína para destruirnos. Una carta a su congresista de parte de usted significaría bastante. Sabemos que la opinión pública tiene mucho peso. Cuando los americanos y empresarios norteamericanos empezaron a boicotear los bienes de consumo francés como protesta por la manufacturación y exportación de heroína desde Marsella, Francia, hacia Estados Unidos, sucedió algo interesante. Aquellos lograron localizar y destruir más laboratorios productores de heroína en 6 meses que en los 10 años anteriores. Me preocupan las leyes que requieren que todo norteamericano se una a alguna organización para obtener un trabajo. En teoría, estas leyes se aprobaron para beneficio del trabajador. Sin embargo, no han funcionado así debido a que los estados que tienen las leyes de derechos laborales tienen menor tasa de desempleo que los Estados Unidos con las leyes de sindicatos cerrados. Me preocupa el crimen, el aumento de la delincuencia juvenil, en la tasa de criminalidad entre las mujeres, el uso cada vez más creciente de drogas, el alcohol, pornografía y 101 más problemas adicionales. Pero estoy convencido que todos tienen una solución. Estoy especialmente preocupado porque la juventud norteamericana no esté vendida al sistema de libre empresa. De acuerdo con la Cámara de América de Comercio y el Instituto de Investigación de Princeton, 67% de nuestros estudiantes de secundaria no creen que una empresa necesite ser productiva y que casi 50% de ellos no pueden incluso nombrar una ventaja que tenga el capitalismo por sobre el comunismo. 63% de los estudiantes norteamericanos de secundaria sienten que el gobierno federal debiera de poseer la banca, ferrocarriles y empresas siderúrgicas. Aterrador.
62% no cree que un trabajador debiera de producir al máximo de su capacidad, lo que constituye otra forma de deshonestidad. Para encarar el comunismo. Me preocupa el comunismo especialmente en una relación con nuestra política exterior actual, debido a que Rusia solo respeta tratados cuando es por su beneficio. Un estudio reciente de más de 1000 tratados revela que Rusia es el campeón violentador de tratados de todos los tiempos. Ese elevado coro de amén que acaba usted de escuchar proviene de la finlandeses, estonianos, letvianos, lituanos, checos, húngaros, polacos y alemanes que fueron esclavizados después de la firma de tratados con Rusia. Cuando el presidente Kennedy confrontó a Nikita Khrushchev con relación a los proyectiles rusos en Cuba, estaba negociando desde un punto ventajoso de fuerza y pudo decirle que sacara los proyectiles de Cuba, pues de lo contrario lo pagarían. Rusia comprendió el lenguaje y se retiró. Sin embargo, cuando el secretario de Estado Kissinger y Leonin negociaron el alto a la guerra en Yom Kippur, estábamos en un caso distinto. Había en ese momento una detente y por acuerdo, los rusos nos informarían de cualquier crisis conocida. Se cuenta con evidencia conclusiva de que ellos habían por anticipado de un ataque inminente que lanzarían los países árabes contra los israelíes. Pero no dijeron nada. Durante los primeros enojos días en los que el ejército egipcio estaba forzando a los israelíes a replegarse, Kissinger trató desesperadamente de comunicarse con Brent para instarlo a que detuviera la guerra, pero este no estaba disponible. Cuando cambió el resultado de la guerra y los israelíes rodearon completamente el ejército egipcio, Brezhnev comenzó a gritarle a Kissinger, diciendo que detuviera la guerra. El país impuso extrema presión sobre Israel para que replegara sus ejércitos. Estoy convencido de que accedimos a los deseos de Rusia debido a la mayor fuerza militar de ellos combinadas con nuestra declinación relativa. Cuando usted hace trato con Rusia, trata con una ideología y liderazgo que no cree en Dios, que no le importa la vida humana y que considera que un trato es un pedazo de papel hasta que lo viola la otra parte. El comunista cree que lo que es de él, suyo es, y lo que es de usted está abierto a la negociación, sin consideración por la vida humana y ahora con posible superioridad militar. Brezhnev podría jugar fríamente el juego de los altos riesgos con imprudencia. Me preocupa la relativa declinación en nuestro poderío militar, aunque este problema tiene una solución. Quiero hacer una breve pausa para explicar algo que podrían citar mis hermanos cristianos. Las escrituras relativas a que los mansos heredarán la tierra en el hebreo original, la palabra manso significa poder, con restricción. En tanto tengamos el poder, no necesitaremos utilizarlo y por tanto no lo utilizaremos. Si no tenemos el poder, encontraremos que la lección concluyente de la historia demuestra que lo necesitaremos, como me dice mi amigo de los seguros. Es indefinitivamente mejor tenerlo y no utilizarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Estoy convencido que finalmente los norteamericanos saben que el agua, recuerde la rana, ha llegado a calor tan intolerable que reconocen que su casa, América, está en llamas. La mayoría de los norteamericanos están pidiendo ahora a alguien que les dé una cubeta de agua. Dígame qué hacer para ayudar personalmente a apagar el incendio. Es de esperar que el resto de este capítulo le presione varias cubetas de agua. ¿Qué hacer usted? Por fortuna, jamás ha sido más propicio el tiempo debido a que celebramos nuestros 200 aniversario y los norteamericanos comenzamos a acentuar las cosas positivas.
de costa a costa y de frontera a frontera. Hay abrumadoras evidencias de que los norteamericanos interesados están alistándose para ser constatados, están tocando clarines para que se les escuche, estudiando para ser informados y trabajando para hacer cambios que se necesitaron ya hace mucho tiempo. En los últimos 2 años he visto más hombres y mujeres dedicados a entrar al campo a luchar contra la corrupción y perversión que en los 10 años anteriores, lo que es estimulante. También he visto cientos de jóvenes cambiar abruptamente la dirección. La recesión y escasez de empleos hizo que muchos se dieran cuenta que exigir salarios y condiciones implacables de un candidato a patrón que luchaba por la supervivencia les daba poca esperanza de tener un trabajo cuando estaban compitiendo contra docenas de otros jóvenes mejor calificados para ese trabajo. Es todavía más importante que muchos de ellos se percatan ahora que, a fin de cuentas, quienes solamente hacen lo que quieren rara vez se sienten satisfechos por lo que realizan, lo que también es estimulante. También es estimulante escuchar más y más a los abogados liberales de grandes gobiernos reconocer públicamente que la respuesta no es mayor gasto y participación gubernamental, sino que la orden del día es la confianza en cada quien y que el individuo es el responsable de su conducta y bienestar personal. Sin embargo, las últimas 4 oraciones del discurso que debió dictar el presidente Kennedy en Dallas, Texas, el día en que fue asesinado, contienen la solución. Nosotros, en esta nación, en esta generación, por destino más que por elección, somos los vigilantes de las murallas de la libertad mundial, por lo que pedimos que seamos dignos del poder y de la responsabilidad, de que podamos ejercer nuestra fuerza con sabiduría y restricción, de que podemos lograr en nuestro tiempo y para todos los tiempos la visión antigua de paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Esa debe ser siempre nuestra meta y la reactitud de nuestro llamado siempre debe de estar en el fondo de nuestra fortaleza, ya que hace mucho tiempo se escribió, excepto el Señor, guarda la ciudad, los vigilantes despertarán, pero en vano. Sobre ese crecimiento se construyó esta nación. Ahí es donde debemos volver, porque como dijo William Pitt, si Dios nos gobierna los asuntos del hombre, entonces lo harán los tiranos. Por fortuna, los hombres y mujeres temerosos de Dios están volviendo a luchar en el medio político. Necesitamos mantenernos rectos y firmes del lado de la observancia de la ley. Hemos perdido nuestras posiciones por nuestro celo de que haya justicia para proteger a los acusados. En la actualidad, por dar justicia tanto al criminal como a la víctima, debemos de observar los derechos de ambos y hacer que el criminal pague por el crimen, y no que lo hagan víctima, como sucede en ciertas ocasiones. Otra manera de resolver los problemas de América es constituirse en políticamente activos. Cada uno de nosotros debemos de decir, esos políticos, no se trata de ese congresista, ese senador o ese alcalde. Debemos de identificarlos adecuadamente como mi congresista, mi senador, mi alcalde, ya que nosotros, es decir, usted y yo, los elegimos, mediante nuestro apoyo o por la falta de él. Cada uno debe de interesarse por ayudar a América. ¿Y usted? Escriba al congresista de Arizona, John Conlan, y pregúntele acerca de su plan para elegir servidores públicos temerosos de Dios. Solamente se necesita 150 personas dedicadas para elegir un funcionario público y el señor Conlan tiene un programa definitivo para hacer exactamente eso. Los políticos aprenden las leyes, pero los ciudadanos, como usted y yo, eligen a las personas que aprueban las leyes. Usted no puede hacer todo a la vez, pero si puede hacer algo de una vez. La edición de abril de 1974 de la revista Jobs Post narra la historia de Rita Wheeler, una inmigrante italiana que terminó el 5º año, cuando Massachusetts prohibió los rezos en la escuela pública. Rita fue a pelear contra la comunidad de Massachusetts y los derrotó. De calle.
Se trata de una historia larga pero hermosa que se instó en la biblioteca de la ciudad y para que tuvo que conocer los procedimientos legales para seguirlos. Hubieron muchos juicios y dolores de cabeza, incluyendo un veto por parte del gobernador. Pero gracias a Rita Warren, hoy día se dedica un minuto para oración en Massachusetts. Piensa en lo que acaba de leer. Una mujer cambió la historia y benefició a la humanidad. Usted es una persona. Una persona. Votó. Evitó que Aaron Burr fuera presidente de Estados Unidos. Una persona votó. Impidió que Andrew Johnson fuera acusado General Motors. Ford, DuPont, AT&T comenzaron todas en la mente de una persona. Repito, usted es una persona. No es de extrañar que Bach se sintiera estimulado y que escribiera. Hay 3 grandes cosas en este mundo: un océano, una montaña y un hombre-mujer dedicado. Precisamente una Rita Warren en cada estado podrían mover montañas y resolver muchos de nuestros problemas.